Mi nombre es Carmen Morales, tengo 42 años y durante los últimos 15 años he mantenido un perfil deliberadamente bajo en las reuniones familiares. Mientras mi cuñado Roberto presume ser el cerebro médico de la familia, yo simplemente asiento y sonrío cuando habla de sus innovaciones en el departamento de cardiología del Hospital San Rafael. Lo que él no sabe es que cada una de esas innovaciones pasa por mi escritorio antes de ser implementada. La reunión familiar de este domingo había sido convocada por mi suegra para celebrar el ascenso de Roberto a jefe de cardiología. Llegué temprano a la casa familiar, vestida con mi uniforme blanco de enfermera como siempre hacía los domingos, manteniendo la fachada que había cultivado cuidadosamente durante años. Carmen, qué bueno que pudiste dejar el hospital, me saludó mi suegra Elena mientras preparaba el almuerzo. Roberto está muy emocionado de contarnos sobre sus nuevos proyectos. No me lo perdería por nada, respondí acomodando las flores que había traído. Durante la semana había estado en juntas del consejo directivo hasta las 10 de la noche, revisando exactamente esos proyectos que Roberto estaba a punto de presentar como propios. Mi esposo Miguel entró a la cocina con su hermano Roberto, quien ya venía vestido con su bata médica de marca, el estetoscopio colgando dramáticamente de su cuello. Una pose que había perfeccionado desde la universidad. Carmen, Roberto me saludó con su sonrisa condescendiente de siempre. ¿Cómo van las cosas en enfermería? ¿Todavía en el turno de la madrugada? Sí, me gusta trabajar cuando está tranquilo, respondí sirviendo agua en los vasos. No mencioné que mis turnos de madrugada eran en realidad sesiones ejecutivas de emergencia con el Consejo de Administración. La mesa del comedor se había convertido en una oficina improvisada. Roberto había extendido carpetas, gráficos y presentaciones por toda la superficie. Sus colegas del hospital comenzaron a llegar, el doctor Fernández, subdirector médico, el doctor López, jefe de cirugía, y la doctora Restrepo, jefa de recursos humanos. Todos se sentaron alrededor de la mesa mientras yo ayudaba a Elena a servir el almuerzo. Como les estaba diciendo, Roberto se dirigía a sus colegas mientras yo colocaba los platos. He desarrollado un protocolo revolucionario para reducir las complicaciones postoperatorias en cirugías cardíacas. Reconocí inmediatamente el protocolo. Lo había aprobado personalmente 3 meses atrás después de una revisión exhaustiva con el equipo de bioética y el departamento legal. El protocolo llevaba mi firma en cada página. Roberto, esto es impresionante, comentó el doctor Fernández revisando los documentos. ¿Ya tienes la aprobación del consejo directivo? Estoy en proceso, respondió Roberto con confianza. Como saben, estos trámites burocráticos toman tiempo, pero tengo contactos en la administración. Me mordí el labio para no sonreír. Yo era esos contactos en la administración. Mi suegra se acercó a la mesa con orgullo maternal. Roberto siempre ha sido el brillante de la familia. Carmen, ven a escuchar esto. Aunque no entiendas mucho, es bueno que aprendas. Me acerqué obedientemente, manteniéndome de pie detrás de las sillas como correspondía a mi supuesto rango. Roberto continuó su presentación, explicando detalladamente modificaciones que yo había sugerido personalmente durante las reuniones ejecutivas. El costo-beneficio es extraordinario, continuó Roberto señalando una gráfica. Podríamos reducir gastos operacionales en un 30% mientras mejoramos los resultados. Esos números los había calculado mi equipo de análisis financiero la semana anterior. Cada cifra, cada porcentaje, cada proyección había salido de mi oficina en el último piso del hospital. El doctor López levantó la mano. Roberto, ¿has considerado las implicaciones legales? Cambios de esta magnitud requieren aprobación de múltiples departamentos. Por supuesto, Roberto desestimó la preocupación con un gesto. Tengo todo controlado. La administración confía en mi criterio médico. La ironía era deliciosa. Roberto confiaba en que la administración aprobaría su propuesta, sin saber que él era el último eslabón en una cadena de comando que comenzaba en mi escritorio. Carmen, Roberto se dirigió a mí sin voltear. ¿Puedes traer más café? Los adultos estamos trabajando. Claro, respondí dirigiéndome a la cocina. Mientras preparaba el café, escuchaba cómo Roberto continuaba apropiándose de iniciativas que habían surgido de equipos multidisciplinarios bajo mi supervisión directa. Al regresar con la cafetera, encontré a Roberto mostrando un organigrama del hospital. Como pueden ver,
La estructura administrativa es bastante simple. El director general raramente interviene en decisiones médicas. Nosotros, los profesionales de primera línea, somos quienes realmente dirigimos el hospital. El doctor Fernández asintió. Tienes razón. Aunque tengo curiosidad por conocer a la nueva directora general. Dicen que es muy joven para el puesto. Probablemente una administrativa sin experiencia real en medicina, respondió Roberto despectivamente. Ya saben cómo son estos nombramientos políticos. Vertí café en su taza, manteniendo mi expresión neutral. Roberto había estado trabajando bajo mi supervisión directa durante 3 años sin saberlo. Cada promoción, cada aumento de sueldo, cada proyecto que había liderado había sido aprobado personalmente por mí en mi oficina ejecutiva. De hecho, continuó Roberto, he estado considerando solicitar una reunión con esta directora para explicarle cómo funcionan realmente las cosas. Alguien tiene que educarla sobre la realidad médica. La doctora Restrepo intervino. Roberto, ten cuidado con esa actitud. He escuchado que es muy competente. Tiene un doctorado en Administración de Salud y una maestría en Políticas Públicas. Roberto rió despectivamente. Títulos académicos. Eso no reemplaza la experiencia real de trabajar con pacientes. Lo que él no sabía era que antes de asumir la dirección general, había trabajado 8 años como enfermera especializada en cuidados intensivos. Conocía cada aspecto del hospital desde el nivel más básico hasta el más estratégico. Miguel, mi esposo, entró al comedor después de ver noticias en la sala. ¿Siguen hablando de trabajo? Es domingo, deberían relajarse. Es importante. Miguel, Roberto adoptó su tono de hermano mayor. Estamos planeando el futuro del hospital. Aunque claro, tú y Carmen no pueden entender la complejidad de estas decisiones. Miguel me miró, conocía mi expresión cuando estaba conteniendo una respuesta. Después de 15 años de matrimonio, sabía que algo me divertía profundamente. Roberto tiene razón, dije tranquilamente mientras recogía platos vacíos. Las decisiones médicas son muy complejas. En ese momento, el teléfono de Roberto sonó. Era el doctor Jiménez, director médico del hospital. Jiménez, ¿qué tal? Roberto contestó en altavoz, claramente queriendo impresionar a sus colegas. Estoy aquí con el equipo, revisando los protocolos que te mencioné. La voz del doctor Jiménez sonaba tensa. Roberto, tenemos un problema. La directora general quiere reunirse mañana temprano para revisar personalmente tu propuesta de protocolo. Dice que hay inconsistencias en los datos financieros. Roberto palideció ligeramente. ¿Inconsistencias? Imposible. He revisado todo cuidadosamente. También quiere revisar los precedentes de autorización. Aparentemente, alguien le informó que el protocolo ya había sido sometido a revisión previa. El silencio en la mesa era palpable. Roberto miró a sus colegas, buscando apoyo. No hay problema. Solo son formalidades administrativas. Roberto, la voz del doctor Jiménez sonaba cada vez más preocupada. La directora tiene todo el expediente. Sabe que el protocolo fue desarrollado por un equipo multidisciplinario hace 3 meses. Quiere saber por qué lo estás presentando como desarrollo propio. La cafetera casi se me cae de las manos, pero logré mantener la compostura. Roberto había cometido el error que había estado esperando durante meses. Debe haber una confusión. Roberto intentaba mantener su confianza. Yo lideré el desarrollo de ese protocolo. Eso es exactamente lo que ella quiere discutir mañana. También mencionó que quiere revisar tu evaluación de desempeño. Al parecer, hay discrepancias entre tus reportes de logros y los registros oficiales. Roberto cerró el teléfono con manos temblorosas. Sus colegas lo miraban con expresiones que iban de la confusión a la preocupación. ¿Qué significa esto?, preguntó el doctor López. ¿Hay problemas con la autoría del protocolo? Por supuesto que no, Roberto intentó recuperar su compostura. Solo son malentendidos burocráticos. La administración siempre busca controlar el trabajo médico. En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi asistente ejecutiva. Doctora Morales, el doctor Jiménez confirmó la reunión para mañana a las 7 de la mañana. Necesita que prepare el expediente completo del doctor Roberto Vázquez. Respondí discretamente, sí,
Incluye todo el historial de evaluaciones y los reportes de autoría de proyectos. Carmen, la voz de Roberto interrumpió mis pensamientos. ¿Puedes ayudar a limpiar esto? Los adultos necesitamos espacio para pensar. Por supuesto, respondí comenzando a recoger sus documentos. Mientras los organizaba, no pude evitar notar las múltiples inconsistencias en sus presentaciones. Fechas que no coincidían, autorías falsificadas, datos modificados para exagerar su participación. Roberto, dijo la doctora. Restrepo con cautela, tal vez deberías contactar al sindicato médico. Si la directora está cuestionando tu trabajo, podrías necesitar representación. No necesito sindicato, Roberto respondió con arrogancia. Conozco mis derechos. Ninguna administrativa va a intimidarme. Miguel se acercó a mí mientras terminaba de limpiar. ¿Estás bien? ¿Te ves diferente? Solo estoy cansada, mentí suavemente. En realidad, estaba calculando exactamente cómo manejar la reunión del día siguiente. Roberto había estado falsificando reportes durante meses, apropiándose del trabajo de otros médicos y enfermeras, inflando sus logros en cada evaluación. De hecho, anunció Roberto repentinamente, he decidido solicitar una reunión urgente con la directora general. Es hora de que alguien le explique cómo funcionan realmente las cosas en el hospital. Sus colegas intercambiaron miradas preocupadas. El doctor Fernández intentó disuadirlo. Roberto, tal vez sería mejor consultar primero con el doctor Jiménez. No necesito permiso para defender mi trabajo. Roberto se irguió en toda su estatura. Voy a explicarle a esta directora que los médicos experimentados no pueden ser intimidados por burócratas sin experiencia. ¿Y si ella tiene más experiencia de la que piensas? Pregunté casualmente mientras doblaba las servilletas. Roberto rió. Carmen, por favor. ¿Qué puede saber una administrativa sobre medicina real? Probablemente nunca ha puesto un pie en una sala de operaciones. Tienes razón, asentí tranquilamente. No mencioné mis 8 años en cuidados intensivos, mis 2 especialidades en cardiología y neurología, ni mi experiencia en salas de trauma de emergencia. El doctor López revisó su reloj. Creo que deberíamos irnos. Roberto, piénsalo bien antes de mañana. Ya lo pensé, Roberto declaró mientras guardaba sus documentos. Mañana esa directora va a aprender lo que significa trabajar con profesionales reales. Después de que los invitados se fueron, ayudé a Elena a terminar de limpiar mientras Roberto se encerraba en el estudio para preparar su estrategia. Miguel me encontró en la cocina lavando los últimos platos. ¿Segura que estás bien?, insistió. Has estado muy callada hoy. Solo observando, respondí secándome las manos. A veces es mejor escuchar que hablar. Esa noche, en casa, revisé el expediente completo de Roberto en mi laptop personal. 3 años de evaluaciones infladas, proyectos atribuidos falsamente, reportes de productividad exagerados. También había evidencia de que había estado tomando crédito por el trabajo de enfermeras y residentes. Mi teléfono sonó. Era el doctor Jiménez. Doctora Morales, siento molestarla en domingo, pero estoy preocupado por la situación con el doctor Vázquez. ¿Qué descubriste?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Revisé todo su historial después de nuestra conversación. Las inconsistencias son graves. Ha estado falsificando reportes de autoría durante al menos 2 años. Prepare todo para mañana, instruí. También quiero presente al departamento legal y a la representante del sindicato médico. ¿Tan serio es? Doctor Jiménez, el doctor Vázquez no solo está falsificando reportes. Está poniendo en riesgo la credibilidad de todo el hospital. Mañana resolveremos esto definitivamente. El lunes llegó con una lluvia intensa. Llegué al hospital a las 6:30 de la mañana, 1 hora antes de la reunión. Mi oficina en el piso 15 ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Desde allí podía ver el estacionamiento del hospital, donde Roberto acababa de llegar en su BMW último modelo, financiado probablemente con los bonos que había recibido por proyectos que no había desarrollado. Mi asistente, Patricia, entró con café y el expediente completo. Todo está listo, doctora. El doctor Jiménez, la representante legal y la del sindicato están en la sala de juntas. ¿Y el doctor Vázquez? Llegó hace 10 minutos. Pidió hablar primero con usted, a solas. Dice que quiere
aclarar algunos malentendidos, antes de la reunión formal. Sonreí. Era perfecto. Hazlo pasar en 5 minutos. Me coloqué mi bata blanca de directora, la que llevaba mi nombre bordado, doctora Carmen Morales, directora general. Revisé una última vez los documentos que cambiarían para siempre la dinámica familiar. Patricia abrió la puerta. Doctor Vázquez, la directora lo recibirá ahora. Roberto entró con su confianza habitual, pero se detuvo en seco cuando me vio detrás del escritorio ejecutivo. Su cara pasó por una secuencia de expresiones: confusión, reconocimiento, shock y finalmente horror. Carmen, su voz era apenas un susurro. Buenos días, doctor Vázquez, respondí profesionalmente. Por favor, tome asiento. Tenemos mucho de qué hablar. Roberto se dejó caer en la silla frente a mi escritorio, su arrogancia de ayer completamente evaporada. No entiendo. ¿Tú eres? La directora general, sí. Durante los últimos 3 años. Abrí su expediente. El mismo tiempo que usted ha estado falsificando reportes bajo mi supervisión. Carmen, yo no sabía. Si hubiera sabido que eras tú. Habría sido diferente, lo interrumpí. ¿No habría falsificado autoría de proyectos? ¿No habría inflado sus evaluaciones? ¿No habría tomado crédito por el trabajo de otros? Roberto intentó recuperar algo de compostura. Esto es un conflicto de intereses. Eres familia, no puedes evaluarme objetivamente. Precisamente por eso está presente la representante del sindicato y el departamento legal, respondí señalando hacia la sala de juntas. Para asegurar que todo sea completamente transparente. Carmen, por favor. Podemos resolver esto en familia. Ya lo intentamos ayer, doctor Vázquez. Cuando me apartó de la mesa de negocios porque las enfermeras no saben nada de administración hospitalaria. Roberto palideció aún más. Yo no quise decir. ¿Sabe qué es lo más interesante? Continué abriendo una carpeta específica. Ayer mencionó que alguien tenía que educar a la directora sobre la realidad médica. Me pregunto qué opina ahora de mi educación médica. Le mostré mis diplomas enmarcados en la pared: licenciatura en enfermería, especialización en cuidados intensivos, maestría en administración de salud, doctorado en políticas públicas de salud. 8 años en cuidados intensivos, doctor Vázquez. 2 especialidades médicas. 5 años como subdirectora antes de asumir la dirección general. ¿Todavía cree que no entiendo la realidad médica? Roberto estaba visiblemente temblando. Carmen, yo puedo explicar todo. Los reportes, los proyectos, había presión por resultados. La presión no justifica fraude académico, respondí firmemente. Y definitivamente no justifica robar el trabajo de enfermeras y residentes que trabajan bajo su supervisión. En ese momento, Patricia entró discretamente. Doctora, los otros participantes están listos para la reunión. Perfecto. Doctor Vázquez, es hora de enfrentar las consecuencias de sus acciones. La reunión formal duró 2 horas. Roberto intentó justificar, negar y finalmente suplicar. La evidencia era abrumadora. El departamento legal confirmó que había bases para acciones disciplinarias severas. La representante del sindicato no pudo defender lo indefendible. Al final, Roberto fue suspendido indefinidamente mientras se conducía una investigación completa. Sus privilegios hospitalarios fueron revocados temporalmente, y se iniciaría un proceso de revisión de todos sus proyectos de los últimos 3 años. Doctor Vázquez, dije al finalizar la reunión, espero que esta experiencia le enseñe el valor del trabajo honesto y el respeto hacia todos los profesionales de la salud. Roberto salió de mi oficina destrozado. Mientras esperaba el elevador, se giró una última vez. ¿Vas a contarle a la familia? No necesito hacerlo, respondí tranquilamente. Los resultados de esta investigación serán públicos. El Comité de Ética Médica requerirá transparencia completa. Esa tarde recibí una llamada de Miguel. Carmen, Roberto llegó a casa completamente descompuesto. Dice que hay problemas en el hospital, pero no quiere dar detalles. Lo sabrá, respondí simplemente. Pronto sabrán toda la verdad. La investigación tomó 3 semanas. Cuando los resultados se hicieron públicos, la reacción familiar fue explosiva. Elena, mi suegra,
Lloró durante horas al descubrir que su hijo brillante había estado viviendo una mentira. Miguel se sintió traicionado por haber defendido a su hermano durante años. Roberto perdió su puesto, sus privilegios médicos fueron suspendidos por 2 años, y tuvo que devolver bonos recibidos fraudulentamente. Más importante aún, varios enfermeros y residentes recibieron finalmente el reconocimiento que merecían por su trabajo. La siguiente reunión familiar fue muy diferente. Elena me recibió con lágrimas en los ojos y una disculpa que había tardado años en llegar. Miguel miraba a su esposa con una mezcla de orgullo y asombro que antes había reservado para su hermano. Carmen, Elena me dijo mientras servía el almuerzo, nunca entendí por qué eras tan humilde sobre tu trabajo. Ahora me doy cuenta de que la verdadera grandeza no necesita presumir. Roberto llegó tarde, visiblemente derrotado. Su BMW había sido reemplazado por un auto usado, y su arrogancia por una humildad forzada por las circunstancias. Carmen me saludó sin poder mirarme a los ojos, quería disculparme. Por todo. La disculpa que importa, respondí tranquilamente, es la que les debes a todos los profesionales de la salud que menospreciaste durante años. 3 meses después, Roberto encontró trabajo en una clínica pequeña como médico general. Sus evaluaciones ahora eran revisadas estrictamente, y cada proyecto requería documentación exhaustiva de autoría. Mientras tanto, el Hospital San Rafael implementó nuevos protocolos de transparencia y reconocimiento que se convirtieron en modelo nacional. Mi historia se difundió discretamente en círculos médicos como ejemplo de por qué nunca se debe subestimar a ningún profesional de la salud. En la última reunión familiar, Elena colocó una foto nueva en la sala, mi graduación como directora general del año por la Asociación Nacional de Hospitales. Justo al lado estaba la foto de Roberto en su graduación médica, pero ahora parecía mucho menos impresionante en comparación. ¿Sabes qué es lo más irónico?, me dijo Miguel esa noche mientras revisaba los periódicos que habían cubierto mi reconocimiento nacional. ¿Qué? Que Roberto siempre presumía de ser el cerebro médico de la familia, pero tú eras quien realmente dirigía todo desde el principio. Sonreí, recordando esa reunión familiar que cambió todo. A veces la gente confunde el ruido con la competencia, Miguel. Los verdaderos líderes no necesitan gritar para ser escuchados. Y así, después de años de mantener un perfil bajo, finalmente ocupé mi lugar en la mesa familiar. No como la enfermera silenciosa que servía café, sino como la directora general que había estado protegiendo y dirigiendo el hospital que todos creían conocer. Roberto nunca volvió a presumir en reuniones familiares. De hecho, raramente hablaba de trabajo. Había aprendido, de la manera más dura posible, que en el mundo de la medicina verdadera, las apariencias engañan y la humildad es la mayor fortaleza.